¿Te gustaría saber qué significa caso fortuito? ¿Conocer qué puede ocurrir cuando una situación inesperada hace imposible el cumplimiento de un contrato? ¿Te gustaría saber cómo puede ayudarte el derecho a hacer frente a la emergencia sanitaria originada por el coronavirus? Entonces, quédate a escuchar Secreto Profesional. Bienvenidos a Secreto Profesional, el podcast de divulgación jurídica sin complicaciones, donde los abogados comparten su conocimiento y sus experiencias hablando claro, sin poses y con el lenguaje más sencillo posible. Con ustedes, Gibran Miguel. Hola, ¿cómo estás? Soy Gibran Miguel, anfitrión de Secreto Profesional, el podcast de derecho y divulgación jurídica sin complicaciones. Encuéntrame en Twitter como Gibran Miguel y sígueme para conocer más de mi labor como abogado y profesor universitario. Este podcast llega hasta ti gracias al patrocinio de Ancod Abogados, una firma especializada en litigio administrativo, comercial y amparo, a quien puedes contactar en su página www.ancod.mx. Y el episodio llega a ti también por la necesidad de hacer frente desde un enfoque jurídico a las consecuencias que está trayendo consigo la emergencia sanitaria originada por el coronavirus y saber qué podemos hacer en caso de que esta situación tan terrible para todo el mundo haga imposible o por lo menos muy difícil el cumplimiento de un contrato. Para ello tenemos un invitado de primerísimo nivel, a quien agradezco su generosidad y su disposición para estar aquí. Con ustedes, Jesús Melgar Torreseiras. Bienvenido al programa, Jesús. Muchas gracias, querido Gibran. Para mí es un honor estar contigo y con todos tus seguidores en Secreto Profesional. Al contrario, Jesús, el honor es mío. Bueno, pues nuestro invitado es abogado por la Escuela Libre de Derecho, titulado con honores. Actualmente es socio del despacho Melgar Abogados, donde se especializa en la prevención y solución de litigios familiares, civiles y mercantiles. Anteriormente se desempeñó como director jurídico en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, además de haber sido subcoordinador y posteriormente coordinador de la Comisión de Ética Profesional de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Y además de todo ello, un gran amigo, mi querido Chucho. Muchas gracias, Gibran. Quiero felicitarte por esta excepcional iniciativa. Yo creo que es una excelente idea que estás confeccionando, que yo sé que han pasado varios años que has desarrollado esta idea. Y esto me lleva a una reflexión sobre tu programa Secreto Profesional. La primera reflexión es que, en primer lugar, toda persona debe contar con nociones básicas sobre sus derechos y sus obligaciones, principalmente las actividades que realiza. Entonces, este espacio primordialmente para no abogados, yo creo que va a tener y tiene mucho interés un grupo de personas muy amplio. Encontramos otros profesionistas, por ejemplo, contadores, ingenieros, médicos, los contadores que continuamente están interpretando las consecuencias contables de las disposiciones fiscales, de seguridad social, laborales, mercantiles, los ingenieros responsables de obra que continuamente tienen que manejar el reglamento de construcciones, los planes de desarrollo urbano, las normas oficiales mexicanas, las disposiciones de comercio exterior que les permiten importar la maquinaria que requieren para todas sus obras. Los médicos también estarán muy interesados, seguramente ya tienes un programa para los médicos dedicado excepcionalmente para ellos, porque continuamente se ven en la necesidad de tener conocimientos básicos sobre las consecuencias legales del ejercicio de su profesión. Otros profesionistas médicos profesionistas del sector médico como son los anestesiólogos, las mismas enfermeras estarán muy interesados en conocer cuáles son las normas, cuáles son los principios que rigen su profesión. Otro grupo de personas que están muy interesados, yo creo que son los empresarios, todo tipo de emprendedores, gerentes generales, directores, administradores, inversionistas, que van a estar muy ansiosos de contar con conocimientos esenciales, con conocimientos necesarios, porque todo el tiempo están tomando decisiones que tienen implicaciones. Otro sector que está entre tus seguidores son los servidores públicos, que continuamente tienen que interpretar y aplicar constituciones
disposiciones legales, disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias. Y, por supuesto, todo tipo de estudiantes, no solo de derecho, sino que aún cuando están estudiando derecho siguen siendo no abogados, y otro tipo de estudiantes de carreras afines serán y siguen siendo parte de tus seguidores, que les va a ser muy útil este programa. Y esto me lleva a una segunda reflexión, que como personas, como profesionistas, como empresarios, hay ciertas decisiones importantes de nuestras vidas que debemos de tomar necesariamente consultando a un abogado, previamente consultando a un abogado o a un licenciado en Derecho especialista en la materia que se trata. Cuando queremos casarnos, cuando queremos divorciarnos, cuando fallecen nuestros padres, cuando queremos comprar, vender, rentar inmuebles, ejercer el comercio, constituir una sociedad, nos vemos en la necesidad de consultar a un abogado, de contratar los servicios de un profesional especialista en la materia de que se trata. Por eso no es conveniente tomar decisiones importantes que tienen implicaciones legales sin contar con los servicios especializados, ¿no? Por eso yo creo que uno de los objetivos primordiales que cumple este programa Secreto Profesional es que las personas puedan distinguir en qué momentos clave de sus vidas tienen que acercarse a un abogado, porque van a contar con el conocimiento general, con el conocimiento básico de las disposiciones que regulan sus actividades. Y por eso me parece que el derecho es una rama que es tan importante que no solo los abogados debemos de involucrar. No, totalmente, totalmente, Jesús. La verdad es que uno de los ejemplos que yo más utilizo cuando doy clase es que tú vas a la tiendita de la esquina a comprar una botella de agua, una lata de refrescos. Tú la tomas y a cambio das dinero, ¿no? Todo el mundo sabe que así es como funciona y eso lo tienes que hacer siempre. Y yo lo que les digo a mis alumnos es, pues eso es derecho, y aunque no lo sepas, pero te estás comportando de acuerdo a una norma jurídica y eso significa que el derecho está presente en nuestras vidas siempre y en todo momento, ¿no? Y sí, efectivamente, pues este podcast tiene como principal objetivo darle valor a todas estas personas que mencionas, a empresarios, a emprendedores, a inversionistas, a gente que no necesariamente está especializada en la materia, pero que tiene que tener un conocimiento mínimo para saber, como tú dijiste, en qué momento clave de su vida tiene que acudir a un especialista, ¿no? Oye, y a ver, pues ya que estamos hablando de esto, cuéntanos, ¿por qué decidiste dedicarte a lo que te dedicas? Pues mira, principalmente fueron tres razones por las que yo decidí estudiar la carrera de Derecho, y porque en su momento tuve mayor gusto y facilidad para las ciencias sociales que para otras disciplinas. En segundo lugar, por la influencia de mis padres y hermanos mayores que también son abogados. Y yo recuerdo una reflexión que siempre nos hacía mi abuela, que en paz descanse, muy cierta me parece a mí, que la carrera de Derecho es una carrera muy versátil. Nos decía que una vez titulados de la carrera de Derecho, nosotros nos podíamos dedicar a ser periodistas, escritores, filósofos, historiadores, maestros, políticos, servidores públicos, presidentes o abogados. Podríamos ser notarios, jueces, todo tipo de director jurídico. Y ya encontramos inclusive a economistas que se han destacado, como el maestro Luis Pasos de la Torre, que estudiaron primordialmente Derecho como primera carrera, y fue por eso que me convencí a cursar la carrera de Derecho, que yo estaba entre Economía y Derecho, y decidí cursar la carrera de Derecho en su momento. Posteriormente, la especialización la decidí, yo creo, como la mayoría de los abogados, que es el destino el que te lleva muchas veces por las ramas de especialidad a las que te terminas dedicando. Cuando yo estudié, trabajé en dos despachos de abogados de la Escuela Libre de Derecho. Posteriormente también trabajé en una aseguradora, y eso me llevó a la especialidad que yo ejerzo, que es precisamente el de Derecho Privado, de litigio civil, mercantil, familiar,
que desde 2004, que fue el año en que me asocié con mi hermana, en ese momento ya había sido titulada, yo estaba en cuarto año de la carrera, constituimos el despacho y no nos hemos apartado de ese ramo de especialización. Me parece que es una gran carrera y una carrera muy bondadosa. Oye, y además historiadores, ¿no? Me viene a la mente, por ejemplo, Edmundo Gorman, uno de los más grandes historiadores de nuestro país, que era abogado, o José Manuel Villalpando, nuestro maestro, ¿no? Que tiene su programa de radio de difusión cultural y de historia, y es abogado también, ¿no? Pues sí, sí, es una carrera muy versátil. Oye, Chucho, a ver, pues ya para entrar a tema, ¿podrías explicarnos con tu amplísima experiencia, así de manera muy fácil, qué es el caso fortuito y la fuerza mayor? Y qué es esto de la teoría de la imprevisión? Todos hemos celebrado algún momento algún contrato y en la vida del contrato es posible, la regla general es que este contrato se cumpla y no lleve ninguna consecuencia. En un contrato ambas partes salen ganando. Todo contrato ambas partes salen ganando, por eso se celebran los contratos. Hay veces que durante la vida del contrato surgen acontecimientos imprevisibles e irresistibles que impiden el cumplimiento de un contrato. El caso fortuito, fuerza mayor y teoría de la imprevisión se refiere a estos acontecimientos que tienen por naturaleza ser imprevisibles, ser irresistibles, ser ajenos a la voluntad de las partes, impiden que podamos cumplir con el contrato. Entonces, la regla general es que los contratos se cumplan y la regla excepcional o restrictiva es que los contratos no se puedan cumplir por alguna de estas causas. Entonces, encontramos que hay dos principios. Un principio de aplicación general que reza los contratos son para cumplir. Ese es un principio muy importante que se aplica a todas las ramas del derecho contractual, no solo civil y mercantil, sino también en el caso laboral, incluso en materia fiscal, los acuerdos conclusivos con el SAT. Es un principio muy importante porque implica la confianza que tenemos todas las personas en todos los demás que nos permiten llegar a un contrato. En segundo lugar, existe un principio de aplicación excepcional o restrictiva que establece que nadie está obligado al imposible y que establece la ley que el objeto, materia de un contrato, tiene que ser posible física o jurídicamente. Entonces, este es un principio, pero a mí me parece que es un principio excepcional, que tenemos que tener mucho cuidado en pensar que incluso en COVID, en esta situación de emergencia y contingencia, el principio de nadie está obligado a lo imposible va a ser un principio de aplicación general. Estos dos principios tienen una aplicación distinta y particular en cada una de las ramas del derecho. No es lo mismo un contrato laboral, no es lo mismo un convenio conclusivo con el SAT ante la Procuraduría de la Defensa de los Contribuyentes, no es lo mismo las contrataciones públicas, pero yo haré referencia a los contratos civiles y algunas referencias a los contratos que son de mi especialidad. ¿Por qué me refiero a los contratos civiles? En principio, tus seguidores conocen seguramente que el derecho civil es la rama matriz, ahora sí que la mamá de los pollitos de todas las ramas del derecho y que también es conocido como el derecho común. Las demás ramas puede decirse que son más particulares o especiales, porque mientras que el derecho fiscal se refiere a las relaciones entre el fisco y los contribuyentes, el derecho laboral se refiere a las relaciones entre los empleadores y los trabajadores, el derecho comercial, por regla general, se refiere a los comerciantes, el derecho civil es derecho común porque se refiere al común de las personas, porque regula las consecuencias de los principales hechos y actos de la vida humana, como son el nacimiento, la procreación, el matrimonio, los contratos, las relaciones familiares, de manera que todas las personas, tarde o temprano, nos vamos a ver en algún supuesto del derecho civil. El derecho civil está regulado en la Ciudad de México por el Código Civil para la Ciudad de México. Tenemos 32 códigos civiles por cada una de las entidades federativas y tenemos un Código Civil Federal
que se aplica en ciertas circunstancias. Es importante aclarar que el derecho civil es supletoriamente aplicable a los comercios. Entonces, ¿a qué me refiero con contratos civiles? Pues son estos acuerdos, compromisos, pactos, ya sean celebrados por escrito o verbalmente, ¿eh? No necesariamente tienen que haber sido celebrados por escrito, puede ser por escrito o verbalmente, que tienen consecuencias jurídicas y que se celebran por los particulares o por el común de las personas. Ahora bien, el primer principio para tratándose de contratos civiles es que los contratos civiles son para cumplirse. Y esto se refiere al valor de la palabra dada, la importancia del valor de la palabra dada, la importancia de cumplir con tus promesas, de honrar tus compromisos. Siempre escuchamos cuando las personas dicen yo soy un hombre de palabra, yo soy una persona que cumple, somos una empresa que cumple. Y pues nos referimos realmente al verdadero valor de la confianza que tienen todos los demás. Por eso decimos que los contratos se celebran por buena fe. ¿Qué significa la fe? Pues que las personas tienen confianza. ¿En qué tienen confianza? Que la otra parte del contrato va a cumplir con lo que le corresponde. Por eso los contratos se basan en parte en una institución jurídica y económica que conocemos como el crédito. Es esa confianza. No se celebrarían los contratos si no hay confianza. Por eso en los tiempos de crisis no se celebran muchas veces los contratos porque no hay confianza. Claro, crédito viene de credere, ¿no? Creer en alguien, tenerle confianza a alguien. Por supuesto. Y realmente no hay nada más valioso para una persona que el valor de su palabra. Por eso un buen padre, un buen hermano, un buen hijo, un buen amigo, un buen empresario, un buen político, un buen gobernante, un buen presidente, es el que cumple con su palabra. Los empresarios y profesionistas exitosos son los que cumplen con su palabra. Los que no cumplen con su palabra, tarde o temprano van a fracasar. Pueden tener buenos resultados a corto plazo, pero tarde o temprano van a fracasar. Obviamente estos principios no se aplican en todas las ramas del derecho de manera similar, porque vemos que los políticos no cumplen con sus promesas y no les pasa nada, pero para las personas eh, normales, comerciantes, empresarios y profesionistas, si tú no cumples con tu palabra, vas a fracasar. Y por eso hay que tener mucho cuidado con los momentos en que uno empeña su palabra y la cuantía de las obligaciones que representan las obligaciones que tenemos que cumplir a corto, mediano y largo plazo. Y aquí da una buena recomendación para todos tus seguidores. Uno de los principales causas por las cuales se presentan los problemas legales es que los empresarios no llevan una buena contabilidad. Si llevan una buena contabilidad, van a evitar realmente muchos problemas legales. Por eso sí es necesario para cualquier empresario, muchas veces para muchos profesionistas, tener un buen contador. Y yo he tenido clientes que no tienen contadores y cuando llegan conmigo, pues es muy difícil, ¿no?, defenderlos en un procedimiento judicial porque no se cuenta con los documentos, con los soportes documentales. Y por eso la disciplina en el control documental nos puede llevar a tener buenos resultados en el aspecto de las consecuencias legales. A esto nos vamos al segundo principio, que es que nadie está obligado a lo imposible. Y sí, efectivamente, el Código Civil establece que el objeto, materia del contrato debe ser física y jurídicamente posible. Decimos que, por ejemplo, sería un contrato en donde se pacta un objeto jurídicamente imposible si una persona le pretende vender un bebé a otra, ¿no? Ahí los bebés no pueden ser materia de un contrato, no pueden ser objeto de un contrato, porque su propia naturaleza se lo impide y por eso se dice que no hay contrato. No existe un contrato donde las partes hayan dicho que vendían un bebé. Y aunque parece un ejemplo ridículo, seguramente tú te habrás topado con algunas personas que no distinguen a veces la diferencia entre lo que son instituciones jurídicas como es la adopción
con el contrato de compraventa, ¿no? Parece una tontería, pero sí me he encontrado a personas que tienen alguna duda sobre esas situaciones y era muy común en algunos tiempos que las personas que no podían tener hijos recurrían a las personas de escasos recursos y prácticamente registraban a esos niños a cambio de una contraprestación. Eso ya no pasa, ya casi no pasa porque ya sí hay un control más específico, más riguroso del registro civil, pero ese tipo de historias sí existen y siguen existiendo, ¿no? Entonces, la imposibilidad, tus seguidores seguramente intuyen que es una imposibilidad contratada, ¿sí? Una imposibilidad pactada al momento, que no es la que se refiere al caso fortuito o fuerza mayor, puede ser una imposibilidad sobrevenida durante la vigencia del contrato, que consiste en que se presentan acontecimientos imprevisibles porque las partes no los podían prever, irresistibles porque ninguna de las dependen dichos hechos de ninguna de las partes, y eso genera un tipo de imposibilidad. ¿Qué puede ser este tipo de imposibilidad? Pues que una o las dos partes no puedan cumplir de manera total o de manera parcial o de manera oportuna sus obligaciones pactadas. Entonces, si por ejemplo en el mes de abril iba a venir un grupo internacional a presentar un concierto, o en el mes de mayo, y ese concierto se tuvo que cancelar, o si yo tenía pensado celebrar mi cumpleaños 41 en un salón de fiestas y ese evento ya no se puede llevar a cabo, pues prácticamente yo no puedo volver a cumplir 41 años, ya no es posible cumplir de manera total por el cumplimiento de las obligaciones. ¿Cómo se dan los casos de incumplimiento parcial? Pues yo tenía que entregarle a una cadena de comercialización 2 toneladas de aguacate, pero solo me pudo llegar, mi proveedor solo me pudo dar 1 tonelada de aguacate, entonces cumplo parcialmente con lo. Y otro, tenemos que distinguir cuando no se puede dar el cumplimiento oportuno, ¿no? Que por ejemplo sería el caso de las tarjetas de crédito. No te puedo pagar ahorita, pero sí te puedo pagar después, no pude cumplir oportunamente. Y lo que seguramente se estarán preguntando tus seguidores es, ¿qué consecuencias tiene precisamente la situación de excepcionalidad y de emergencia derivada de los acuerdos por la Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad, que establecen cuáles son las actividades esenciales, cuáles son las actividades no esenciales y de qué manera se podrían ellos auxiliar para afrontar la situación emergente de un conflicto de falta de liquidez, ¿no? Realmente aquí lo que se presenta es una falta de liquidez y se presentan muchas veces los falsos dilemas, ¿no? Los falsos dilemas que dicen, bueno, o como o le pago a mis trabajadores, o le pago a mis trabajadores o los hago que se enfermen. Entonces esos son muchas veces falsos dilemas que se presentan en la vida política y probablemente los políticos no entienden, porque una de las funciones de un director, de un empresario, es poder llegar a escenarios intermedios, ¿no? No necesariamente ni quedarme sin comer, ni dejarle de pagar a los trabajadores, ni hacer que los trabajadores se enfermen, ¿no? Siempre hay un punto intermedio entre esas opciones y que muchas veces son planteadas como falsos dilemas porque los políticos, como nunca han puesto una empresa o nunca se han visto en esa necesidad, pues les cuesta a veces trabajo entender cuál es la función de los emprendedores. Te digo, en esos extremos siempre hay puntos intermedios. Entonces, en esos puntos intermedios y ante una falta de liquidez, yo recomendaría siempre a los empresarios, emprendedores, incluso a los profesionistas, que siempre distingan en qué cancha se encuentran. Y entonces un empresario siempre tiene que saber una cosa que a mí me parece fundamental y que luego no se advierte en esta emergencia de COVID. Un empresario tiene que saber, en primer lugar, si las actividades que realiza se encuentran reguladas por la Ley Federal de Protección al Consumidor, porque tiene un tratamiento particular.
Recordemos que el derecho de la protección al consumidor es un derecho proteccionista. ¿Y a quién se protege? Pues se protege principalmente al consumidor, ¿no? Frente al proveedor. Lo que encontramos que hay proveedores muy pequeños, pero desafortunadamente se considera, sin importar si eres un proveedor que tienes una facturación de 3 millones al año, a que si tienes de 30 millones, de 300 o de 3,000, se te aplican las mismas disposiciones como proveedor. Y aquí ha pasado algo muy curioso con la publicación de un comunicado por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor sobre el pago de colegiaturas que a todos nos interesa. Salió la Procuraduría, desde mi punto de vista, muy mal redactado su comunicado, que además no es obligatorio porque no está publicado en el Diario Oficial de la Federación, ni le corresponde a la Procuraduría hacer este tipo de interpretaciones a las disposiciones legales, pero lo primero que dice el comunicado es que las colegiaturas se tienen que seguir pagando, ¿no? Aunque ya después empieza a decir que sí, las escuelas, los colegios pueden llegar a ciertos pactos que pueden implicar plazos adicionales o un descuento, al final, otra vez reiterar que el COVID no puede ser un pretexto para que los padres de familia dejen de cumplir con su obligación de pago de colegiaturas. ¿Qué es lo que a mí me parece que le está preocupando al gobierno? Lo que pasa es que el gobierno dice, bueno, es que si no se pagan las colegiaturas, pues el colegio no va a poder pagar a los maestros. Y si no se paga a los maestros no van a pagar su renta. Y si no pagan su renta, no. Pero de todas maneras, en algún momento tiene que haber un crash. En algún momento, ya sea aquí o sea allá, alguien tiene que perder. Por eso aquí estamos viendo, desde mi punto de vista, creo que la solución mejor para la situación de COVID no necesariamente sería el caso fortuito, fuerza mayor, que es la terminación de la relación contractual, porque eso no es posible, no es posible porque muchas veces nosotros contratamos con personas de manera reiterada, con nuestros proveedores, no podemos perder a nuestros proveedores, no les podemos decir, caso fortuito, fuerza mayor, aquí se acabó la relación, eso será lo excepcional en los casos en que yo sí le digo a tus seguidores, no abuses, no te dejes abusar y concilia. Entonces, hay que tener cuidado con si nos vamos a encontrar con muchas personas que van a encontrar esto como una oportunidad, como un pretexto para decir, vamos a dejar de cumplir con nuestras obligaciones, vamos a dejar de cumplir con nuestros deberes, vamos a dejar de cumplir con nuestros contratos, pero entonces nos vamos al primer principio. ¿Y en dónde está el valor de tu palabra? Porque tu palabra es tu principal activo. Yo sé que para muchas empresas conseguir a buenos proveedores te puede llevar años. Hay empresas que les llevó 10 años para conseguir buenos proveedores, 10 años para conseguir buenos trabajadores. No puedes de manera rápida decir, ya no tengo proveedores, ya no tengo trabajadores, porque muchas veces significa tirar por la borda el trabajo de 10 años. Entonces, siempre la recomendación o la sugerencia sería, cuidado con los abusadores, ¿sí? Obviamente no hay que abusar y sí, efectivamente hay que conciliar y conciliar. Y por eso la teoría de la imprevisión, que tiene pues, algunas diferencias con el caso fortuito o fuerza mayor, que nos permiten restablecer el equilibrio en el contrato. Un contrato, pues, principalmente se refiere a un equilibrio entre las partes, un equilibrio entre las contraprestaciones. Ese equilibrio muchas veces no es objetivo, pero en todos los casos es un equilibrio subjetivo, porque al momento de contratar, las personas deciden contratar porque consideran que hay equilibrio. En el momento en que ellos consideran que no hay equilibrio, muchas veces no contratan. Entonces, tenemos la teoría de la imprevisión que nos permite, abre una posibilidad, no tanto para llegar a un juicio, a mí me parece, porque los juicios son la excepcionalidad. En esos casos en que quieren abusar de nosotros, pues no, pues tendremos que ir a juicio. Pero en aquellos casos en que es la generalidad, no voy a perder a mis proveedores, no voy a perder a mis clientes, porque eso también se imagina una escuela que pierda a sus clientes, ¿cuánto tiempo te llevó?
la consecuencia de oído en oído en que la escuela no me cumplió, eso va a tener consecuencias infames para una empresa. Entonces, a mí me parece que conciliar con base en los principios de la teoría de la imprevisión que permiten que las pérdidas se distribuyan entre los distintos contratantes puede ser una excelente opción, no tanto para llegar a juicio, sino precisamente para evitarlo, ¿no? Porque no nos podemos confiar de que porque la teoría de la imprevisión nos vamos a juicio. Claro, vamos, en muchas ocasiones nos vamos a tener que poner muy firmes y decirles a la contraparte, pues si quieres irte a juicio, pues nos vamos a juicio, pero entre ese momento hay una posibilidad de intermedio que yo creo que es la generalidad de los casos. No sé cómo tú lo verás. No, no, la verdad totalmente más de acuerdo contigo no puedo estar. Y de hecho, una de las preguntas que yo tenía preparadas para hacerte era, ¿qué recomendación le harías a ese empresario, a ese emprendedor, a ese dueño de negocio que pues, está en zozobra por el coronavirus, que no puede hacer frente a una obligación o que llega a su cliente o su proveedor y le dice, oye, no puedo cumplir? Pero creo que la recomendación más clara no podría ser, ¿no? Y la podríamos nombrar como la regla de las 3 Cs. ¿Qué te parece, no? Por Concilia, supuesto. concilia, concilia, ¿no? Por supuesto. Jesús, Y, pues, dime, adelante. no, y por supuesto que los empresarios son los expertos negociadores y todo el tiempo están negociando, porque negociar y conciliar pues pueden ser en muchos casos sinónimos, y no quisiera decir que los abogados superamos en mucho a los empresarios en la negociación y en la conciliación, pero sí contamos con elementos técnicos que les permitirán a los empresarios llegar a una buena conciliación. Y los que nos dedicamos a la mediación, los que nos dedicamos a la conciliación, los que nos dedicamos al litigio, tenemos una posibilidad de poder coadyuvar con los empresarios o incluso que los empresarios cuando tienen muchas actividades, delegar todo ese ramo de las actividades para decir, bueno, ya no quiero saber de esto, arréglame el problema, tú eres el que te dedicas, o simplemente ayudarlos a ellos a llegar a unas buenas conciliaciones que en este caso a mí me han parecido que se han logrado buenos resultados. Te digo, esa es una de la principal distinción, si estamos en la Ley Federal de Protección al Consumidor, si no estamos en la Ley Federal de Protección al Consumidor, qué tipo de contrato es también, de qué materia es, qué tipo de obligaciones, si se encuentra dentro de los previstos dentro del acuerdo, de los acuerdos COVID, de la Secretaría de Salud, del Consejo General de Salubridad, si estamos dentro de las actividades esenciales o no esenciales. Bueno, ese va a ser el contexto que nos permitirá llegar a una posibilidad de negociación. Y bueno, pues, yo he visto muchos problemas que se han podido solucionar de una manera correcta en el caso de las empresas que se dedican a la organización de eventos sociales. Y aquí una aclaración. Un mismo contrato puede estar regulado por la Ley Federal de Protección al Consumidor y puede estar no regulado por la Ley General de Protección al Consumidor. Y ese sería, por ejemplo, el contrato de obra, ¿no? El contrato de obra puede ser regulado en la Ley General de Protección al Consumidor o no, dependiendo quién sea la empresa que está proporcionando los servicios de obra y quién sea la persona que recibe el servicio de obra. Otro caso, por ejemplo, son los servicios médicos. Los servicios médicos, por regla general, los servicios profesionales no están previstos en términos del artículo 5 de dicha ley de protección al consumidor, no están dentro de estos supuestos. Sin embargo, los servicios hospitalarios prestados por empresas sí están dentro de esos supuestos. Entonces, por eso a veces es un poco confuso y por eso necesitamos la ayuda de un abogado que nos puede decir en qué cancha estamos. ¿Estamos en la cancha de proveedor? ¿Estamos en la cancha de consumidor? ¿Estamos simplemente en la cancha de un contrato mercantil entre dos empresas? ¿Estamos en la cancha de una actividad esencial o no esencial? Porque aunque pareciera muy claro el decreto, la verdad es que nos encontramos con líneas muy sutiles en donde no sabemos si estamos adentro, estamos afuera de la cancha, y entonces
necesitamos un ojo clínico, incluso una segunda opinión para poder determinar en qué supuesto nos. Lucho, pues de verdad muchísimas gracias por todo esto que nos estás diciendo. La verdad es que aportas muchísimo valor y creo que queda muy claro cuáles son las áreas que más atención tiene que poner el empresario, el inversionista, el emprendedor, el dueño de negocio para cuidarse ante esta situación. Pero bueno, pues nos estamos acercando al final de la entrevista y como tú sabes, Chucho, en este podcast los abogados hablamos claro, sin poses, con el lenguaje más sencillo posible. Para ti, ¿qué es el derecho y por qué es importante para la sociedad? El derecho es el conjunto de normas de convivencia que no necesariamente son legisladas, que nos permiten llevar una convivencia pacífica y justa. Desde niños, cuando nos decían tiende la cama, lava los trastes, nos estaban inculcando ciertos valores que permiten la colaboración, que permiten la convivencia, que permiten el trabajo en equipo. Tú cuando entras a un Price, a un supermercado, no te imaginas el nivel de colaboración que tiene que haber entre proveedores, entre trabajadores, entre inversores, entre abogados y la empresa para que tú llegues y puedas agarrar tu de leche y lo puedas meter. Tiene un nivel de colaboración extensiva que se genera o se logra a partir del derecho y a partir del mercado. El mercado regulado por el derecho nos permite comprar, vender, arrendar, consumir, rentar, recibir en donación, recibir sucesiones, y participar en todo tipo de actos que generan consecuencias jurídicas. Y por ello el derecho, además de prever cuáles son nuestros derechos y obligaciones, también establecen las consecuencias de su incumplimiento. Entonces, a mí me parece que eso es el derecho, que tiene mucha importancia y que a veces, muchas veces se confunde lo que es el contentillo del gobernante y lo que es el derecho. Son dos cosas distintas. Una cosa es lo que a un político en cierto momento, con independencia de su jerarquía, se le ocurra, y otra cosa es el derecho. Chucho, ¿qué libro que no sea de derecho estás leyendo o has leído y que nos pudieras recomendar? ¿O alguna serie? Bueno, esta época de COVID me ha dado algunas horas extra de posibilidad de lectura y A todos. actualmente estoy releyendo dos libros no jurídicos que es El hombre en busca de sentido de Víctor Frank, un libro maravilloso que incluso es recomendado para aspectos de liderazgo y empresariales, sobre la manera en que podemos sortear las dificultades sin importar su naturaleza y la posibilidad de encaminar el sufrimiento que es necesario, pues el sufrimiento siempre es necesario, encaminarlo para nuestros objetivos, ¿no? Ese es uno de los libros que estoy releyendo y también el clásico de los 7 hábitos para la gente efectiva de COVID. Me parece un libro magnífico que está alineado con esto que te estoy diciendo. Curiosamente, hoy en la mañana recomendé a mi cuñado leer el libro de Covey de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Es efectivamente, creo que tendría que ser un libro de cabecera para cualquier persona, ¿no? Eh, pues ya para terminar, mi querido Jesús, ¿dónde puedes seguirte, leerte, encontrarte la comunidad de Secreto Profesional? ¿Dónde te puede contactar? Por supuesto, voy a dar mi dirección, que es la dirección de mi despacho, es www.melgar.com.mx. Ahí van a encontrar mis datos de contacto personal, algunos artículos que podría ser de su interés y podrán contactarme con mucho gusto para resolver cualquier duda que se haya presentado en relación con esta entrevista. Bien, pues creo que podríamos resumir nuestra charla en los siguientes puntos, a ver qué te parecen. Primero que nada, los dos principios que rigen a esta situación: los contratos son para cumplirse, pero nadie está obligado a lo imposible. Es indispensable
para los empresarios tener una buena contabilidad, porque eso les permitirá tomar una decisión incluso de índole jurídico. Creo que es importante también que ante una situación como la que estamos viviendo, distingamos perfectamente en qué cancha estamos jugando, qué tipo de contrato es el que tenemos celebrado, para en función de eso tomar la decisión jurídica correcta. Y bueno, pues la que acabamos de bautizar como la regla de las 3 Cs, ¿no? Concilia, concilia y concilia. No sé si alguna se me fue, mi querido Chucho. Bueno, en la vida de los negocios y en la vida profesional, nos damos cuenta que es imposible estar exento de complicaciones. Las complicaciones son parte de la vida. Creo que la manera en que podemos triunfar es la forma en que enfrentamos esas complicaciones, ¿no? Entonces, las complicaciones se presentan en la vida de los negocios, en la vida empresarial, en la vida familiar incluso, y muchas veces esas complicaciones nos las generamos nosotros o a veces son generadas por algo externo, por otra persona o por situaciones o circunstancias objetivas que nos colocan en una situación complicada. Pero realmente un buen empresario, un buen profesionista es el que conoce a las personas que le pueden ayudar a resolver sus complicaciones, ¿no? Y las complicaciones se presentan no solo para resolverlas, sino para prevenirlas. Entonces, sí, la vida necesariamente va a estar con complicaciones, va a tener algunas complicaciones, pero hay que prevenirlas y hay que resolverlas. Totalmente de acuerdo, Chucho. De verdad te agradezco muchísimo todo lo que nos has compartido el día de hoy. Bien, pues esto ha sido todo por hoy. Gracias a ANCOD Abogados, firma especializada en litigio administrativo, comercial y amparo, a quien puedes consultar en su página www.ancod.mx. Gracias a Jesús Melgar Torreseiras por haber compartido tan generosamente su tiempo y sus comentarios contigo y conmigo. Y sobre todo, gracias a ti que me escuchas. No dejes de suscribirte en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, y ya que andas en eso, deja tu reseña de 5 estrellas y tus comentarios. Encuéntrame en Twitter como Gibran Miguel y sígueme para conocer más de mi labor como abogado y profesor universitario. Si consideras que este capítulo puede servir a alguien que conozcas, compártelo para que el conocimiento del derecho llegue a cada vez más personas. Nos escuchamos en el próximo episodio para compartir otro secreto profesional. Hasta entonces.